Señorita magistrada y todos los presentes, muy buenos días. Por la defensa técnica del señor Roberto Torres González, mi nombre es Tito Esteves Torres, con registro del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, número 1202, y con casilla electrónica número 4028. Señorita magistrada, del requerimiento de adecuación del plazo solicitado por el Ministerio Público, esta se sustenta en el artículo 274, numeral 2 del Código Procesal Penal, que fue modificado por el Decreto Legislativo 1307, publicado en el Diario Oficial del Peruano el 30 de diciembre del 2016 y que entró en vigencia el 1 de abril del año en curso. Norma que se dictó por este gobierno, señorita magistrada, para adoptar de medidas de eficacia a la persecución y sanción de los delitos de corrupción de funcionarios y criminalidad organizada. La resolución número 3, de fecha 15 de mayo del 2017, dictada por la Sala Penal Nacional de Apelaciones Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en el expediente 44-2015, ha señalado lo siguiente. 4.12.14, porque esta resolución también ha sido invocada por el Ministerio Público en su requerimiento de adecuación de plazo. Y antes de ello, debo señalar, señorita magistrada, que el debate por parte de la defensa técnica del señor Roberto Torres González se ha estructurado de la siguiente manera. Primero vamos a establecer si corresponde o no corresponde el requerimiento de adecuación de plazo al proceso número 3972 del año en curso, solicitado por el Ministerio Público. Y luego vamos a debatir respecto a la complejidad, en primer lugar a la excepcionalidad, y respecto a las circunstancias de especial complejidad que no fueron advertidos en el requerimiento inicial. Y entonces, señorita magistrada, debo señalar de que la resolución antes mencionada sostiene lo siguiente en el punto 4.12.2.14. Dice lo siguiente: entonces, si tenemos que tal es el propósito de la adecuación de plazos, corresponde determinar cuál es el mecanismo concreto que debe adoptarse para su operatividad. Para tal efecto, este colegiado estima necesario exponer algunas cuestiones fundamentales al respecto. En primer lugar, dice la Sala Penal Nacional, se debe tener claro que la norma prevé que el plazo de prolongación debe adecuarse a los plazos del numeral 1, artículo 274 del Código Procesal Penal. En ese sentido, consideramos que esta adecuación únicamente puede darse respecto del plazo de prolongación de hasta 12 meses previsto para los procesos de criminalidad organizada, dado que los plazos de 9 y 18 meses no han sufrido variación alguna. En ese sentido, señorita magistrada, corresponde verificar si en este proceso 3972 del año 2017, en primer lugar, constituye un proceso de criminalidad organizada. Y si esto es así, entonces correspondería aplicar la adecuación que señala el artículo 472, numeral 2. Pero si esto no es así, no correspondería a su aplicación. Entonces analicemos, señorita magistrada, si el expediente 3972 del año 2017 corresponde o no corresponde al nuevo sistema de crimen organizado. Y entonces tenemos como antecedente lo siguiente. Mediante disposición sin número de fecha 14 de octubre del año 2014, se formaliza investigación preparatoria contra mi patrocinado, Roberto Torres González, por los delitos de asociación ilícita para delinquir y delito de lavado de activos. Mediante resolución número 2, de fecha 16 de octubre del año 2014,
Se dicta prisión preventiva contra mi patrocinado por los delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos. Por resolución número 2, de fecha 23 de marzo del año 2016, se prolonga la prisión preventiva contra mi patrocinado por los delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos. Ojo, se formaliza investigación preparatoria, se dicta prisión preventiva, se prolonga la prisión preventiva solamente por dos delitos: asociación ilícita para delinquir y lavado de activos. Si bien es cierto, señorita magistrada, por disposiciones números 101 y 137 de fechas 2 de septiembre de 2015 y 4 de diciembre de 2015 respectivamente, se amplía e integra formalización de investigación preparatoria contra mi patrocinado, Roberto Torres González, por el delito de colusión agravada respecto a un proceso ADP número 05-2014, y también, si bien es cierto que mediante disposición fiscal número 145 de fecha 13 de enero del 2016 se adecúa al sistema de crimen organizado, mediante resolución número 169 de fecha 9 de marzo del 2017, se declara fundada la desacumulación de la imputación por el delito de colusión agravada. Resolución que fue confirmada por la Sala Penal de Apelaciones mediante resolución número 5 de fecha 15 de abril del año 2017, y mediante resolución dictada por este órgano jurisdiccional se ha determinado, señorita magistrada, mediante resolución 199 de fecha 9 de mayo del 2017, se ha determinado que este proceso 3972 de 2017, que este proceso desacumulado se aperture dentro del sistema integral del Poder Judicial con el expediente número 3972 del año 2017. De los antecedentes antes descritos, señorita magistrada, tenemos lo siguiente: que la prisión preventiva y la prolongación de prisión preventiva solo se dictó, y la prisión preventiva y la prolongación de la prisión preventiva solamente se dictó por dos delitos: asociación ilícita para delinquir y lavado de activos. Si bien es cierto, señorita magistrada, con disposición número 101 y 137 se integró la investigación preparatoria contra mi patrocinado por el delito de colusión agravada, debo señalar, señorita magistrada, lo siguiente: que en el expediente o en la resolución de prolongación de desacumulación dictada por su propio despacho, en el fundamento jurídico, en el noveno fundamento jurídico, resolución número 5 de fecha 15 de abril del año 2017, en el noveno fundamento jurídico, esta resolución, señorita magistrada, confirma la resolución de desacumulación dictada por su despacho y dice lo siguiente: 9.1. Ahora bien, se advierte que en el presente caso nunca se ordenó judicialmente la acumulación de procesos, habiéndose tratado de un único proceso vinculado con una sola carpeta fiscal. Lo que sí ha existido por parte de la Fiscalía es fácticamente una acumulación de imputaciones, conforme se ha detallado en la resolución apelada, por lo que sí resulta viable una desacumulación de imputaciones en virtud del requerimiento fiscal, pues siguiendo a Víctor Jimmy Arbolú Martínez, dice la sala, entre comillas, si la acumulación de causas en vez de concretar la celeridad procesal le pone obstáculos provocando que el proceso acumulado se retrase, afectando el plazo razonable, que es un derecho subjetivo de las partes, el juez puede disponer su desacumulación. También puede ser por razones que existan elementos suficientes para conocer con independencia. Otra razón
es que algunos de los delitos acumulados o conexos requieran diligencias especiales o plazos más dilatados para su sustanciación. El juez valorará estos aspectos, salvo que considere que la unidad es necesaria para acreditar los hechos. Si considera útil, la desacumulación dispondrá además la formación de cuadernos separados. Entonces, de esta resolución, señorita magistrada, de este fundamento 9.1 expedido por la sala en el expediente de desacumulación que confirma su resolución apelada, se precisa que solamente ha habido acumulación de imputaciones y no ha existido ningún tipo de acumulación de procesos. Pero algo más, si este proceso, señorita magistrada, con el cual el Ministerio Público requiere la adecuación del plazo, se trata de un proceso de colusión agravada distinto al proceso que se formalizó originariamente por delito de lavado de activos y de asociación ilícita para delinquir. La pregunta que viene a continuación es: ¿existe acaso mandato de prisión preventiva? ¿Existe acaso mandato de prolongación de prisión preventiva por el delito de colusión agravada contra mi patrocinado Roberto Torres González? No existe. Y si no existe, ¿qué plazo pretende adecuar el Ministerio Público ante su despacho? Por otro lado, señorita magistrada, si esto es así, cabría preguntarse si este delito de colusión agravada que se le imputa a mi patrocinado tiene connotación o tiene conexión con el nuevo sistema de criminalidad organizada. Y conforme lo he señalado, señorita magistrada, voy nuevamente a invocar la resolución dictada por la Sala Penal de Apelaciones, que confirma su resolución en el fundamento 9.7, que dice: cuando se abordó el presente análisis, fue preocupación del colegiado superior la complejidad del caso y la adaptación a la temática de crimen organizado. Pues conforme a lo que se vino sosteniendo en trámites incidentales, se habría tratado de una organización delictiva que operaba en la Municipalidad de Chiclayo y en algunos entes dependientes, como por ejemplo EPSEL. Y se suponía que bajo esta férula se incurrieron en la serie de delitos recogidos en la formalización de la investigación y en las distintas ampliaciones de formalización. Sin embargo, dice la sala, señorita magistrada, según el requerimiento fiscal cuya tesis ha sido asumida por la juez AQ, o sea, por su despacho, únicamente se han separado imputaciones que no tienen esta connotación. Es decir, la actividad delictiva afines a los planos de la organización criminal liderada por Roberto Torres González. Y dice lo siguiente: se insiste en que lo que se busca es simplificar el procedimiento, pero acerca de las imputaciones separadas, dejando las imputaciones que requieren espacios más prolongados de investigación para la práctica de diligencias especiales, entre ellas las pericias económicas financieras que se requieren en el delito de lavado de activos y los que serían menester en criminalidad organizada. Y termina ese fundamento jurídico en lo siguiente: bajo estas condiciones, la unidad no resultaría necesaria para acreditar los hechos, por cuanto las imputaciones separadas no guardarían conexidad con la resolución criminal de la organización delictiva, conforme ha precisado el órgano persecutor. La propia sala, señorita magistrada, confirmando su propia resolución, ha señalado que los hechos desvinculados, las imputaciones desvinculadas, como el presente caso, que se le atribuye a mi patrocinado, el delito de colusión agravada, no guarda conexión, no guarda relación, no tiene connotación en el nuevo sistema de criminalidad organizada. Y si esto es así, y si el decreto legislativo 1307, que modifica el artículo 274 y que incorpora el numeral 2 y el término adecuación del plazo de la prolongación preventiva, solamente es para procesos que tienen connotación de crimen organizado, la consecuencia lógica es de que el proceso que se le sigue a mi patrocinado, el 3972 del año 2017,
que ha sido desvinculado, que ha sido desacumulado del proceso principal, no sería aplicable el pedido o el requerimiento de adecuación, de prolongación de la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público. Pero hay algo más. Si esto es así, señorita magistrada, el decreto legislativo 1307 dice lo siguiente: decreto legislativo que modifique el Código Procesal Penal para dotar de medidas de eficacia a la persecución y sanción de los delitos de corrupción de funcionarios y de criminalidad organizada. Ya estoy demostrando que el expediente 3972 no tiene connotación de crimen organizado. Veamos si el delito de colusión agravada está dentro de los delitos de corrupción de funcionarios. Y usted sabe mejor que nosotros que el delito de colusión agravada no está dentro del libro o de la sección correspondiente que establece los delitos de corrupción de funcionarios. Por lo tanto, no es de aplicación la adecuación solicitada por parte del Ministerio Público respecto al proceso 3972, delito de colusión agravada. Dicho esto, señorita magistrada, en el hipotético caso negado, que su despacho considere de que el requerimiento de adecuación sí correspondería a este proceso 3972 del año 2017 por delito de corrupción agravada, tendríamos que verificar si efectivamente en el presente caso ocurre la excepcionalidad que establece el numeral 2 con relación a las circunstancias de especial complejidad que no fueron advertidas en el requerimiento fiscal. Señorita magistrada, y conforme se verifica del requerimiento solicitado por el señor representante del Ministerio Público, hace una relación de todos los supuestos elementos que determinan la complejidad del caso. Y en la página, y lo enumera desde la página 4 hasta la página 10. Y dentro de ellos tenemos providencias de fecha 12 de diciembre del 2016, providencia de fecha 22 de noviembre del 2016, providencia de fecha 22 de agosto del 2016, oficios, providencias de fecha 14 de junio del 2016, y así sucesivamente, todos del año 2016. La pregunta es, señorita magistrada, estos elementos, estas actuaciones fiscales que requiere el Ministerio Público para su actuación, ¿determinan la complejidad del proceso? La respuesta es no, y por una sencilla razón: porque el proceso ya culminó, la investigación preparatoria ya culminó, el Ministerio Público ya presentó su requerimiento de acusatorio. ¿Acaso estas diligencias, como por ejemplo el recibir las declaraciones de don Luis Alberto Barrante Picoya, de recibir la declaración de doña Mercedes Yanina Ramos Ullón, de doña Norma Catiusca del Castillo Muro, los oficios, la respuesta de los oficios, las copias certificadas de algunos expedientes o procesos administrativos, ¿los va a actuar el Ministerio Público de aquí en adelante? No, porque el proceso, la investigación fiscal ya culminó. Y se entiende que si el Ministerio Público ha formulado su requerimiento acusatorio, se entiende que él ya cuenta, ¿no es cierto?, con los elementos de convicción o los elementos de prueba para poder acreditar su tesis acusatoria. Y entonces, ¿de qué casos de complejidad hablamos? Se dice también, señorita magistrada, que con relación a mi patrocinado, y algo más respecto a este hecho de la complejidad del caso. Debo agregar que su propio despacho, señorita magistrada, al dictar la resolución 169 que desacumula el proceso,
en el fundamento 10, usted dice lo siguiente. Fundamento 10. Para justamente amparar el pedido de desacumulación solicitado por el Ministerio Público, dice usted lo siguiente. Del análisis a lo señalado en la presente resolución se puede corroborar que la pretensión del Ministerio Público al requerir la desacumulación de imputaciones radica efectivamente en la simplificación del procedimiento. Si el Ministerio Público requiere la desacumulación del proceso, usted lo entiende, porque así lo ha señalado el Ministerio Público, que es para simplificar el proceso. Y si es para simplificar el proceso, ¿de qué complejidad habla? Y dice lo siguiente, sigue señalando su despacho lo siguiente. Asimismo, el Ministerio Público ha señalado que el segundo motivo para que se realice la desacumulación sería que dicha medida ayudará a decidir con prontitud. Es así que en el requerimiento fiscal, así como se ha detallado en la presente resolución, considerando octavo, existen imputados que se encuentran privados de la libertad e incluso se les ha prolongado la prisión preventiva. Y siendo que para que se dicte una medida coercitiva personal de prisión preventiva deben existir fundados y graves elementos de convicción, no es menos cierto e importante que para imponer tal medida debe concurrir en cada caso el peligro de fuga y el peligro de obstaculización, pues de lo contrario, la norma procesal prevé la con restricciones. Por tanto, si se dictó la prisión preventiva, uno de sus fines vendría a ser que el imputado a quien se le impuso la medida de prisión preventiva no eluda la acción de la justicia y puede estar presente en la audiencia de juicio oral con el tiempo necesario a fin de que antes del vencimiento de la medida coercitiva personal pueda haberse dictado sentencia. Y culmina usted diciendo lo siguiente: siendo esto así, es necesario que respecto a los imputados internos en el establecimiento penitenciario de Chiclayo, la administración de justicia a cargo de los jueces puedan resolver con prontitud. Si esto lo dice el Ministerio Público y lo dice su despacho, ¿de qué complejidad hablamos, señorita magistrada? Entonces, no se ha cumplido con los fines para el cual se desacumuló el presente proceso. Por último, señorita magistrada, se dice que existiría peligrosismo procesal. Mi patrocinado se encuentra privado de su libertad. ¿De qué peligro procesal hablamos? La prolongación de la prisión preventiva se le vence el 15 de julio del año en curso. Hoy estamos 22 de mayo, señorita magistrada, del año 2017. El Ministerio Público se siente incapaz de culminar el proceso antes del 15 de julio del año 2017. Si se siente incapaz, no podría trasladarse esa responsabilidad a mi patrocinado, señorita magistrada. En consecuencia, la defensa técnica solicita muy respetuosamente este despacho, en primer lugar, que se declare improcedente el pedido de adecuación del plazo respecto a este proceso 3972 del 2017. Y en el hipotético caso negado de que su despacho considere lo contrario, señorita magistrada, se declara infundado el pedido respecto a que no se había acreditado de ninguna forma la complejidad del caso para poder prolongar el requerimiento o el plazo solicitado de 6 meses solicitado por el Ministerio Público. Muchas gracias. Como lo dijo, usted como ser la defensa técnica en este caso específico. Trate de vincularlo para decir, señora jueza, este proceso ya no tiene investigación preparatoria. Por lo tanto, ¿de qué investigación estamos hablando? ¿De qué investigación estamos hablando? Nosotros establecemos la ecuación bajo 2 criterios. El primero, la situación de sujeción imputado al proceso. Y no solamente el proceso para este fundamento que tenemos en la situación siguiente. Estamos también estableciendo sobre el proceso en la situación global del destino organizado, la situación global. Por eso el Ministerio Público, repite, reitera, solicita que se vaya fundada la petición de personas particulares. Derecho a réplica, señor abogado. 15 minutos, ¿qué hora es, jefe? Señorita magistrada, menos tiempo. 3 precisiones, nada más. Ahora resulta que el señor fiscal ha creado una nueva figura jurídica respecto a la prisión preventiva. Dice que en el cuarto considerando de la disposición número 101 puso en conocimiento de su despacho que se debe mantener la prisión preventiva. El Código Procesal Penal establece 2 figuras jurídicas, la prisión preventiva y la prolongación, no hay más.
no hay la figura del mantenimiento de la prisión preventiva. Y no me ha dicho, no ha desmentido, bajo ninguna forma, de que la prisión preventiva contra mi patrocinado y la formalización de la investigación preparatoria originaria solamente se sustenta en dos delitos: en el delito de lavado de activos y en el delito de asociación ilícita para delinquir. Pero hay algo más. En la resolución número 145, señorita magistrada, de fecha 12 de enero del año 2016, que adecua la investigación al sistema de crimen organizado, no aparece la disposición número 101 y la disposición 137, con el cual se formalizaba investigación preparatoria contra mi patrocinado por el delito de colusión agravada. Esta situación no ha sido advertida por el Ministerio Público ni por parte de su despacho. En consecuencia, si no aparece aquí esas disposiciones adecuadas al nuevo sistema de crimen organizado, menos existe una resolución judicial que apruebe la acumulación de procesos, ¿cómo es que puede seguir considerando el Ministerio Público de que el proceso de colusión agravada seguida contra mi patrocinado todavía se mantenga en el nuevo sistema de criminalidad organizada? Y por último, señorita magistrada, el señor fiscal sostiene de que solicita la adecuación del plazo de la prolongación de la prisión preventiva porque quiere mantener sujeto a mi patrocinado en el proceso global. Que lo pida pues en el proceso correspondiente. Hay un proceso principal que es el expediente, que es la carpeta fiscal 2447 y el expediente judicial 5207. Ese es el proceso principal de crimen organizado. Pero ahora lo está pidiendo en el expediente desacumulado 3972, solamente por el delito de colusión agravada. Entonces que utilice pues el mecanismo procesal en el expediente correspondiente y no en el expediente 3972, porque aquí en este expediente 3972 solamente tenemos 3 acusados, señorita magistrada, 3 investigados, 3, nada más. ¿Y sabe por cuántos hechos? Por un solo hecho, que es que tiene relación solamente con un proceso de selección. Adjudicación directa pública número 05 de 2004. Si el Ministerio Público quiere utilizar este proceso para poder prolongar la prisión preventiva de mi patrocinado, es decir, sujetarlo al proceso en otros procesos y en el expediente principal, creo que es equivocado. Muchas gracias, señorita magistrada.